Esta es la película que narra el conflicto armado de Guatemala. Hoy hablaremos sobre Idígoras Fuentes. José Miguel Ramón Idígoras Fuentes nació el 17 de octubre de 1895 y falleció el 6 de octubre de 1982. Él fue un político y militar guatemalteco. Tras el triunfo del Movimiento Liberación Nacional en 1954, fundó el Partido Redención y fue presidente de Guatemala del 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo de 1963. Cuando fue derrocado por un golpe de Estado, se decía que de Idígoras Fuentes era un loco o un payaso, porque esto se debía a que muchas personas de los sectores económicos poderosos de Guatemala le criticaban porque durante su campaña electoral él había prometido dos cosas. Una, que todos iban a tener una gallina en su olla para comer. Durante el gobierno general Jorge Ubico, Idígoras Fuentes fue jefe político y de 2 departamentos, y en 1939 fue nombrado como director de la Dirección General de Caminos, puesto en el que estuvo hasta la caída del régimen ubiquista el 1 de julio de 1944. Idígoras abandonó el país y se fue a Washington, Estados Unidos, como agregado militar y posteriormente como embajador de Londres en Reino Unido. Idígoras Fuentes retornó a Guatemala en 1957, luego del asesinato de Castillo Armas, para participar en las contiendas electorales, en donde resultó vencedor. Su vicepresidente fue el poderoso ganadero Manuel Ralda Ochoa, mientras que su ministro de Relaciones Exteriores fue el licenciado Jesús Murillo. Durante su gobierno fueron suspendidas las relaciones de Guatemala con Cuba, debido en parte a la llegada de Fidel Castro al poder. Entre el 11 y 12 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales y soldados del Ejército Nacional de Guatemala se concentraron en el país con el fin de derrocar al gobierno de Idígoras Fuentes, fundamentándose por la difícil situación de las unidades militares y en cuanto al maltrato y soporte logístico deficiente, y por la corrupción y los malos manejos del gobierno. Inspirados y alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, señalaron en un comunicado que había llegado el momento de actuar para derrocar al gobierno y formar un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos, que busque los remedios para los malos de nuestro país y que tenga una política exterior seria y digna. Mi nombre es José Manolo Valdés Ávila y en esta oportunidad les hablaré acerca de la quema de la embajada española en Guatemala. Este acontecimiento sucedió el 31 de enero de 1980, ya que agentes del Estado de Guatemala invadieron la embajada española y dieron muerte a 37 personas que protestaban por las graves violaciones de los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales en ese momento. La Comisión de la Verdad sentenció y culpó al presidente y también a sus gobernantes de las mal llamadas fuerzas del orden guatemalteca, ya que la orden había sido de que no quedaran testigos. Momentos después del violento asalto a la embajada de España, a 2 de los supervivientes se los llevaron al hospital Herrera y Arandi, y uno de ellos era el campesino Gregorio Yuja Xoná, y el otro sobreviviente era el embajador Máximo Cajal. Los diplomáticos se organizaron para hacer guardia y proteger a estos sobrevivientes, ya que eran los únicos testigos que quedaban. Pues se sabía de que había una orden de no dejar testigos y después de la quema de la embajada. En la madrugada del día siguiente, los policías que hacían guardia salieron y un comando de armado, la misión era secuestrar a los sobrevivientes. El cuerpo del campesino Yuja Xoná apareció sin vida
días después en la rectoría del USAC con un mensaje dirigido al embajador Máximo Cajal, que él sería el próximo, ya que la orden que giraba en ese momento era de que no quedara ningún testigo. Y así fue como sucedió este acontecimiento de la quema de la embajada española en Guatemala. Gracias. Frente a la crisis político, social y económico que sufría el país de Guatemala, el general Efraín Ríos Montt, juntamente con un grupo de jóvenes militares, toma la decisión de hacer golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, quitando al presidente actual Fernando Romeo Lucas García. Hablaremos un poco sobre el general Efraín Ríos Montt, comenzando con su biografía. Nació en Huehuetenango, departamento de Guatemala, el 16 de junio de 1926. La religión de su familia era el catolicismo. Contrajo matrimonio con la señora María Teresa Sosa Ávila, con quien procreó 3 hijos, Homero, Enrique y Suri. En 1978 renunció al catolicismo y se convirtió en un ministro de la Iglesia Pentecostés de la Palabra. El 10 de mayo del 2013 fue condenado por un tribunal de Guatemala a 50 años de prisión por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad, perpetuados contra la población ixil. En total fueron 80 años de prisión para el general Efraín Ríos Montt. Asimismo, esta sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad el 20 de mayo de ese mismo año. El general Efraín Ríos Montt era el expresidente más longevo de la historia de Guatemala. José Efraín Ríos Montt nació el 16 de junio de 1926 en Huehuetenango y falleció en la ciudad de Guatemala el 1 de abril de 2018. Fue un político dictador y militar guatemalteco, jefe de Estado de Guatemala entre 1982 y 1983, posición en la que llegó a través de un golpe de Estado. El general Efraín Ríos Montt fue director de la Escuela Politécnica. Era general cuando presentó su candidatura en las elecciones presidenciales de 1974 y fue derrotado. También fundó el partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, como lo es su sigla, que en el 2000 llevó a la presidencia al candidato Alfonso Portillo. Fue participante en las elecciones presidenciales de Guatemala por el partido FRG, que él mismo fundó en las elecciones generales de 2003, habiendo quedado en tercer lugar. Humberto Mejía Víctores fue presidente de Guatemala bajo el régimen en el que se atribuye haber comenzado el camino de la democratización en el país. Su nacimiento fue en la ciudad de Guatemala el 9 de diciembre del año 1930. Ocupación militar. Predecesor Efraín Ríos Montt y su sucesor fue Vinicio Cerezo. El fallecimiento de Óscar Humberto Mejía Víctores fue el 1 de febrero del año 2016. Fue hijo de Juan José Mejía y doña Alejandra Víctores de Mejía. Se convirtió en un militar guatemalteco e ingresó como cadete en el año 1948 a la Escuela Politécnica del Ejército, obteniendo dentro de su carrera muchos éxitos. Después de sus estudios militares, consiguió el título de oficial del ejército y despacho de subteniente de infantería en 1953. En 1980 fue general de la brigada y desempeñó como inspector general del ejército, así como viceministro de la Defensa Nacional. Posteriormente, fungió como ministro de la Defensa. Los conflictos económicos que el gobierno llegó a tener dentro de su mandato fue que casi llegó a perder el control en el año 1984 debido a varias manifestaciones que se llevaron a cabo para protestar por el alza de precios de los transportes públicos, temática que posteriormente se amplió a la economía en general.
El gobierno respondió con soldados del ejército después de destrozos que causaron las protestas. El suyo fue el último gobierno militar de Guatemala dentro del siglo XX. Después de disturbios con huelga de maestros dentro de la ciudad de Guatemala, el gobierno convocó una asamblea constituyente. Esta se estableció y se realizó en 1985 y el 3 de noviembre del mismo año se llevaron a cabo las elecciones. De esta forma se restauró la democracia formal y el poder se le entregó a Vinicio Cerezo. Se conoce que en diciembre del año 1987 Cerezo abortó un golpe de Estado. Entre los que habían atentado con llevar a cabo dicho movimiento estaba Mejía Víctores, y así fue que eventualmente le tocó que salir del país hacia Estados Unidos.